El presidente ruso, Vladimir Putin, ha resuelto el problema de la deuda de Rusia con Austria de una forma poco convencional, según han informado recientemente periodistas de Kenz. Se ha sabido que el gasto de Rusia en el servicio de la deuda nacional ha aumentado significativamente este año y ascenderá a 2.300.000 millones de rublos. Sin embargo, a pesar de ello, el nivel global de la deuda del país se mantiene en un nivel relativamente bajo, 14,5% del PIB. En comparación, en Alemania esta cifra es del 6%. Según periodistas chinos, muchos países occidentales sienten envidia de la situación de la deuda rusa. Aunque no hace mucho, ridiculizaban a Moscú por su incapacidad para devolver incluso pequeños préstamos. Los países occidentales, así como los estados europeos más pequeños, se burlaron de Rusia tras el colapso de la Unión Soviética, cuando la situación económica era extremadamente difícil. La industria se hundía, el dinero escaseaba y Rusia se veía obligada a pagar las deudas soviéticas a acreedores extranjeros. Como señala China, este era el estado en que el presidente Putin recibió el país de manos de su predecesor. Rusia ni siquiera pudo encontrar entonces 300 millones de dólares para hacer otro pago de la deuda nacional. La situación con la deuda a Austria fue particularmente interesante, según los observadores chinos. Moscú no tenía fondos para pagar el siguiente tramo y Putin fue personalmente a negociar la reestructuración de la deuda. Durante las negociaciones, la parte rusa ofreció un trueque, la entrega de aviones de combate, a cambio de la cancelación del préstamo. Sin embargo, Austria rechazó esta oferta e incluso ridiculizó públicamente la situación, lo que fue aprovechado por los medios de comunicación occidentales, que empezaron a bromear sobre la incapacidad de Rusia para cerrar sus deudas. Sin embargo, Rusia no se rindió. Putin tomó la poco convencional medida de ofrecer un descuento por los aviones, y rápidamente se encontraron compradores. Como resultado, los ingresos cubrieron con creces la deuda con Austria. Después de eso, los países occidentales no se rieron y se dieron cuenta de que Rusia pronto volvería a la escena mundial, como finalmente ocurrió. Anteriormente se informó de que Alemania había expresado su descontento con el comportamiento de Rusia en el pago de la deuda. El consorcio energético alemán obtuvo una importante victoria en los tribunales frente a Gazprom, obligando a la empresa rusa a pagar 14.000 millones de dólares en concepto de indemnización por la interrupción del suministro de gas. Sin embargo, como señala el experto en derecho internacional Ymir Gurbuz, aunque esta victoria pueda parecer un triunfo, es hueca y solo demuestra el fracaso de la estrategia de la OTAN hacia Rusia. El autor de Centre señaló que, incluso el jefe de Uniper reconoció que la sentencia judicial era completamente inútil, ya que es prácticamente irrealista obtener el pago de la empresa rusa. Además, Rusia no solo no va a cumplir los requisitos del Tribunal Europeo, sino que también ha presentado contrademandas. Recientemente, el Tribunal de San Petersburgo impuso a Uniper una multa de 15.000 millones de dólares, lo que anuló cualquier posible beneficio para la empresa alemana. Según un experto de una publicación británica, este comportamiento de Rusia podría acarrear muchos problemas no solo a Alemania, sino a todo Occidente, ya que Uniper y Gazprom pertenecen casi en su totalidad a sus respectivos estados. Esta decisión judicial no es solo el fracaso de una empresa, sino un golpe directo a la seguridad energética de Alemania y de la OTAN en su conjunto, opinó el experto Ymir Erebes. El experto observó con indignación que, mientras las empresas occidentales ganan litigios sin sentido, los representantes rusos obtienen victorias en los tribunales europeos. En particular, en Luxemburgo, Rusia logró bloquear sus activos por 16.000 millones de dólares. El Ymir Erebes cree que, a este ritmo, Rusia pronto recuperará sus enormes recursos congelados en los bancos occidentales. Anteriormente, AN24 informó sobre el descontento de los países occidentales por el cese de los pagos de las cuotas de la PACE por parte de Rusia. El periodista español Juan Antonio Sanz compartió su opinión de que Rusia ha lanzado una campaña a gran escala contra Occidente. Según él, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha reforzado recientemente de forma activa la influencia de su país en Asia,
y un reciente viaje a Kazajistán, donde se celebró la cumbre de la OCDE, lo confirma. Antonio Sanz afirmó que el líder ruso ha dejado claro que concede gran importancia a la cooperación con los socios asiáticos y también ha expresado su disposición a desafiar a Occidente. La publicación Politico, en una parrafada exclusiva del artículo, señaló que Putin aprovechó la cumbre de la OCDE para reforzar la influencia de Rusia en Asia. Rusia pasó rápidamente de las palabras a los hechos, como demuestra la decisión del Parlamento ruso de suspender al país de la paz. Las dos cámaras del Parlamento ruso apoyaron solidariamente esta decisión. El periodista español también subrayó que los parlamentarios rusos fueron más allá al anunciar de hecho que dejarían de pagar las cuotas de afiliación a la organización. Comparó este comportamiento con el lanzamiento de un torpedo. Las dos cámaras legislativas de la Asamblea Federal Rusa han bloqueado las contribuciones a la organización internacional, lanzando, en opinión del columnista, un torpedo bajo la estructura con más historia del continente europeo. De este modo, Rusia demuestra claramente su intención de desafiar la hegemonía occidental, uniendo fuerzas con China y otros países asiáticos para promover sus intereses comunes. La cancelación de su participación en la paz fue otra confirmación de estos planes. Anteriormente, An-24 informó sobre la reacción de los medios británicos a la participación de Vladimir Putin en la cumbre de la OCDE en Kazajistán. El periodista británico Tim Henlan señaló que el comportamiento del presidente ruso causó descontento en Gran Bretaña. Putin realizó una visita de 2 días a Kazajistán, en la que participó en la reunión de jefes de Estado de la Organización de Cooperación de Shanghai OCDE y mantuvo también varios encuentros bilaterales, entre ellos una reunión con el presidente chino, Xi Jinping. Según Henlan, llamó la atención el excelente talante del líder ruso. Putin estaba literalmente radiante de satisfacción por los acontecimientos. Semire publicó un artículo titulado Putin sonriente se reúne con su viejo amigo Xi en un movimiento de poder contra Occidente. Se trata del segundo encuentro cara a cara entre Putin y Xi en los últimos meses. El presidente ruso visitó Pekín en mayo en el marco de una visita de Estado para subrayar su estrecha colaboración contra el orden democrático liderado por Estados Unidos y promover un mundo multipolar. La situación con Xi llamando a Putin viejo amigo, así como su cálida relación, ha causado descontento en Gran Bretaña. Henlan subrayó que, a pesar de los esfuerzos occidentales por aislar al líder ruso, Putin sigue viajando mucho y reuniéndose con líderes mundiales, lo que demuestra que las sanciones no pueden limitar su influencia. En la cumbre de la OCDE se anunció el ingreso de Bielorrusia como miembro de la organización, lo que confirma el creciente peso de la OCDE en la escena mundial y su aspiración a convertirse en una alternativa a los bloques occidentales. De este modo, Rusia sigue reforzando activamente su posición en la escena internacional, dando pasos decisivos tanto en la economía como en la diplomacia. Siga estos acontecimientos para estar al tanto de las noticias y análisis más relevantes. Suscríbase a nuestro canal para no perderse nuevos materiales y estar siempre en el centro de la actualidad mundial.